Anoeta albergará este sábado un atractivo duelo a priori entre dos equipos como la Real Sociedad que, por los avatares de una comprimida clasificación, ven relativamente cerca el sueño europeo, pero también el peligro de la zona roja de la Liga Santander. El cuadro vasco afrontará el encuentro sin su capitán Asier Illarramendi, su baja más sensible para este partido, lo que no le impide mirar a los puestos europeos, a solo 4 puntos. Imanol Alguacil sigue invicto desde que se hizo cargo del equipo y Anoeta ha comenzado por fin a ser un aliado de los donostiarras, que vienen de ganar, con su nuevo entrenador, 2 de los 3 encuentros que han jugado en San Sebastián, Español y Atlético. A esto se suma el empate ante un emergente Huesca. Los Churiurri necesitarán todo su acierto para llevarse los 3 puntos en esta ocasión porque el Leganés también está en su momento más dulce y la Real es uno de los equipos que menos puntos obtiene como local. El equipo blanquiazul ha mejorado mucho en ataque desde el cambio de técnico, con 9 goles en 6 partidos de la Liga, y tiene a Mikel Oyarzabal y William José en un gran momento para abortar los sueños del Leganés de seguir progresando hacia la zona alta de la tabla. Además de la baja de Illarramendi, que será suplida por el joven Igor Zubeldia, otros hombres importantes se pierden o son duda para este compromiso, como el lateral José Bazaldua, sancionado por acumulación de tarjetas y el central Raúl Navas, que acabó con molestias en Valencia. Mientras, David Zurutuza, Kevin Rodríguez o Arit Telustondo sí podrán estar disponibles para Alguacil. Por su parte, el Leganés llega con el objetivo de sumar un triunfo que le permita aumentar la distancia que tiene con el descenso y de paso seguir acercándose a los puestos que dan acceso a las competiciones europeas. De lograrlo conseguiría además encadenar 3 victorias seguidas en la Liga Santander, reto que todavía se le resiste desde que ascendieran. Será un partido especial para los madrileños pues supone el número 100 en la máxima categoría del fútbol español. Lo jugarán además del blanquiazul en un feudo histórico pese a que su indumentaria coincide con la del equipo local. De esta manera el cuadro de San Sebastián devuelve el gesto que se produjo cuando en Butarque les dejaron jugar con la primera equipación por un problema con el sponsor. Eso sí, no podrá el Leganés enfrentarse de nuevo al que fuera su técnico Asier Garitano. Considerado uno de los principales artífices de la evolución del club durante los últimos años, puso rumbo al equipo Churiurri en verano para empezar una nueva etapa, pero acabó siendo destituido. Quien sí parece que estará presente es el marroquí Youssef En-Nesyri, principal amenaza de los visitantes. El delantero viene de firmar un hat-trick ante el Betis y de sumar 6 goles en los últimos 3 partidos. Pese a ello, la competencia en su puesto ahora será mucho mayor pues ya se encuentra en perfectas condiciones el ariete argentino Guido Carrillo, quien en la última jornada volvió de lesión aunque permaneció en el banquillo. Todo apunta sin embargo a que repetirá suplencia ante el buen momento del citado En-Nesyri y de Martín Braithwaite. No podrá contar en cambio Mauricio Pellegrino con el carrilero Alan Nyom, que cumple el segundo de sus partidos de sanción tras ser expulsado ante el Rayo Vallecano, y tampoco con Ezequiel Muñoz y Alexander Szymanowski. Estos últimos ya tienen el alta médica y trabajan con el grupo pero se considera que deben irse aclimatando poco a poco. Por lo que respecta a los precedentes, 5 se han dado hasta la fecha, todos ellos en la Liga Santander. De ellos 2 acabaron con triunfo de la Real Sociedad, 2 con empate y 1 con victoria del Leganés. Posibles alineaciones: Real Sociedad, Rally, Arit, Moreno, Llorente, Teo, Zubeldia, Zurutuza, Merino, Oyarzabal, Llanusa, William José. Leganés: Cuellar, Juanfran, Bustinza, Omeruo,
Siobas, Jonathan Silva, Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez, Nesiri, Braithwaite. Árbitro, José Luis Munuera Montero, Comité Andaluz. Estadio, Anoeta. Hora, 18:30.